someterse a la voluntad de Dios es sumamente difícil. Y lo único que lo puedes conseguir es que tú te seas un hombre de palabra, que tú vivas metido en la cosa de Dios, que tú no falles a la iglesia, que tú estés escuchando palabras de Dios, que tú te pongas en ayuno, que tú te pongas en oración. Eso es importante. Porque si no lo haces, entonces el otro que está en ti va a tomar dominio tuyo y vas a empezar a hacer lo que no es de Dios. Y no lo quieres hacer, pero lo vas a hacer porque te domina. La única forma que tú hagas las cosas de Dios es que Cristo sea el dueño tuyo de verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? Interesante. Hablamos mucho de la palabra de Dios, pero ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el factor más importante de la relación entre el creyente y Dios. Ahí empieza. ¿Qué es la palabra de Dios? Es el componente, el factor, el elemento más importante que hay de la relación entre Dios y el hombre. Dios y el hombre se relacionan a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Segunda cosa, ¿qué es la palabra de Dios? Es la manifestación del pensamiento y la voluntad de Dios para con las personas. Eso es importante, ¿eh? Es la manifestación del pensamiento y la voluntad de Dios para con las personas. Amos 4:13. Juan anuncia al hombre. ¿A quién se lo anuncia? ¿A los ángeles? No, al hombre nada más. Su pensamiento. Él es quien le anuncia al hombre su pensamiento. ¿Y cómo se lo anuncia? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una carta de amor de nuestro Padre Celestial para su novia. En ella nos guía por el camino de la vida hacia las bodas del Cordero de Dios. Aleluya. La novia de Dios, nosotros, la iglesia. ¿Y qué dice esa carta? Esa carta nos guía por el camino de la vida aquí, en terrenal, para llegar ¿hasta dónde? Hasta la boda del Cordero. Que ahí es donde nos vamos a encontrar con Él. Amén. Cuando nos casemos definitivamente con Cristo. En la boda del Cordero. ¿Dónde está eso? Eso está en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Ahí está las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Aleluya. Mira qué interesante. Pero hay más. Número 4. ¿Qué es la palabra de Dios? Las escrituras son las respuestas de Dios para lo que necesita el hombre en su caminar por el mundo. Número 5. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la revelación de Dios al hombre. Es sencillo. Dios se revela al hombre ¿cómo? A través de su palabra. Amén. Eso está en Romanos 1:17. Que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ve? En el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? La palabra de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué es lo que es la justicia de Dios? La voluntad de Dios. Se revela al hombre a través de ¿qué? De la fe. Por la fe de la persona. En la palabra, en el Evangelio. Gloria al Señor. Mira lo que dice Pablo. Pablo le llamó a la palabra de Dios palabra de vida. Filipenses 2:16. Hacidos de la palabra de vida. ¿Ves? Si yo digo que esto tiene vida, tiene que tener cualidades para que yo pueda asegurar que tiene vida. Cuando yo digo que una persona tiene vida, es porque habla, porque se mueve, porque mueve los ojos, porque mueve los brazos, porque camina, porque hace algún ruido, porque abre la boca, tiene dientes, actúa, tiene acciones que son producto de la vida que tiene, porque si no tuviera vida no lo podría hacer. Cuando una persona está muerta, ni se mueve, ni respira, ni llora, ni se ríe, ni habla, ni mueve un dedo, ni mueve un brazo, no mueve nada. Así que por tanto, la diferencia entre la vida y la muerte está en el accionar. La palabra de Dios
se mueve en nosotros, nos hace actuar, tiene funciones, es activa en la vida del hombre, lo transforma, lo cambia, te habla. Tú lees la palabra y te está hablando. Siente que te están hablando. O sea, tiene elementos que hablan de que es una palabra vida. En Hebreos 4:12, mira lo que dice. Dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Y por qué dice que la palabra es viva y eficaz? Ya vimos que tenía vida. Ahora dice que es viva, o sea, efectivamente, se mantiene lo que la palabra es vida, pero además dice que es eficaz. Es eficaz porque actúa, hace para lo que se le envía. ¿Para qué Dios le envió? Para que actuara en nosotros, para que nos redarguyera, para que nos llamara la atención, nos amonestara, para que Él nos enseñara dónde estamos equivocados y qué es lo que tenemos que arreglar, y para que exponer lo que está dentro de nosotros hacia el exterior, para que tengamos conciencia de nuestra situación ante Dios. Amén. O sea, es una palabra eficaz y es viva porque ya la vimos que tiene vida. Y el tercero, y Pedro dice que la palabra vive. Ya no es solamente que tiene vida, sino que vive. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vaya, la misma ya lo da la respuesta. Vive y permanece para siempre. O sea, que la palabra de Dios que Él envió hace 2000 años, porque esta es la otra, esta palabra que nosotros tenemos fue enviada por Dios ¿hace cuándo? 2000 años. ¿Quién la trajo? Cristo. Cristo trajo esa palabra. Esa palabra no existía antes. Existía otra que Dios ya había dado y trajo esta palabra nueva, el Nuevo Testamento. La trajo hace 2000 años, eso lo trajo Cristo. Eso fue lo que Él aportó al desarrollo de la palabra de Dios. Una nueva palabra, una nueva fórmula. La fe, una palabra de poder, ungida. Y esa palabra, 19 siglos después, también sigue viviendo. Y como dice ahí mismo el mismo versículo, y permanece para siempre, vivirá para siempre, no cambiará. Es una palabra que no va a cambiar nunca. Siempre será igual, generación tras generación. Se moderniza el mundo, venga la inteligencia artificial como está llegando, que es lo último que está llegando ahora, la inteligencia artificial, porque ya no sabe lo que van a hacer para quitar al hombre del medio. Satanás no sabe lo que va a hacer para hacer desaparecer al hombre del medio. Y eso es lo que se llama la inteligencia artificial. Es igual a menos hombre. Los apóstoles sabían la palabra de Dios. 3 años y medio con Cristo al lado. Escuchando ¿qué? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero les faltaba algo. Ellos no tenían la fe suficiente. Porque la palabra de Dios escuchada sin la participación del Espíritu Santo tampoco actúa mucho. Y eso fue lo que le pasó a los apóstoles. 3 años y medio estaría orgulloso cuando vieron a Cristo que lo cogieron preso. Y Pedro negó a Cristo. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Por eso el Señor le dijo, no se mueva, no se lancen a predicar, porque la palabra que ustedes van a tirar es una palabra muerta. No tiene poder, no está empoderada. Esperen que llegue el Espíritu Santo y entonces esa misma palabra que ustedes dicen ahora la van a decir, pero con el poder del Espíritu Santo. Y ahí sí las cosas van a cambiar. Porque donde va la palabra que está empoderada por el Espíritu Santo va junto con la palabra y hace la obra. Amén.